Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver lo que es la ecuación contable. La ecuación contable se va a expresar siempre en la igualdad de dos miembros, en este caso el activo, el pasivo y el patrimonio, en unidades monetarias que una empresa tiene que ir demostrando, ¿no? Y decimos que estos dos tienen que ser iguales, el activo va a ser igual al pasivo y patrimonio. Esa es la ecuación contable de balance. Pero dentro de esto podemos indicar desde el punto de vista matemático que una ecuación es la igualdad que subsiste entre dos miembros. Un miembro, dos miembros. Y matemáticamente podemos indicar, por ejemplo, lo que es una función 8x más 15. Ese sería el primer miembro, ¿no es verdad? Y decimos igual a 31. Este 31 sería el segundo miembro, que nos divide lo que es el igual. Y lo que nos dice matemáticamente nos va a verificar haciendo operaciones de este 8x, por ejemplo, 8x va a pasar, copio el segundo miembro 31 y este 15 va a pasar a restar, ¿verdad? Y decimos x va a ser igual a 16 dividido entre 8. Y decimos x va a ser igual a 2. Vale decir que nosotros vamos a verificar de una letra, en este caso x matemáticamente tiene un valor de 2. En el caso contable tenemos tres variables: activo es igual a pasivo y patrimonio, que haciendo lo que es la ecuación matemática vamos a ir demostrando en este tema. Dentro de esto podemos indicar que dentro de los fundamentos de la partida doble está lo que el padre de la contabilidad, Luca Pacioli, nos dice: no hay deudor sin acreedor. Vale decir que es una ecuación, o sea, los dos miembros tienen que ser afectados. Asimismo podemos explicar que dentro de estos dos miembros, este primer miembro y este segundo miembro, van a originarse siempre de unas fuentes. Fuentes, podemos decir fuente de financiamiento interno, normalmente que son los aportes de capital, y los que es externo, lo que nos prestamos, que puede ser un préstamo del banco, ¿no es verdad? Y esto de aquí, estas fuentes se van a originar o se van a aplicar se van a traducir en recursos. Contablemente decimos las fuentes van a ser el pasivo y el capital, y la aplicación donde vamos a llevar ese origen, donde vamos a aplicarlo en un activo. Puede ser un bien, puede ser efectivo, etc. Pero para poder entenderlo mejor vamos a ir viendo un ejemplo. Dice, este ejemplo, por ejemplo, dice: se constituye la compañía Centenario con una aportación de sus socios de 100.000 bolivianos en efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar con la contabilidad? Ahora vamos a ir con el activo. Decimos la ecuación contable es activo es igual a pasivo más capital. Entonces, lo que va a pasar es que van viendo, los socios han aportado 100.000. Esos 100.000 se va a traducir en el capital, van viendo en un capital social. Como es una SRL, es un capital social. Entonces digo, eso, capital social va a ser 100.000. Pasivo tengo 0. Este capital social, como no hay deudor sin acreedor, dicen, es verdad, el padre de la contabilidad, esto se va a traducir en efectivo. Vamos a imaginar que va a afectar también lo que es el otro miembro, que es el efectivo, por los 100.000. Y al final decimos, el activo siempre va a ser igual al pasivo más el capital. ¿Van viendo? 100.000 es igual a 100.000. ¿Van viendo? Lo que quiero indicar es que el fundamento
De Luca Pacioli nos dice, no hay deudor sin acreedor, los dos tienen que ser lo mismo, los dos por partida doble tienen que ser iguales, y estamos demostrando, ¿no? 100.000, 100.000. Por otro lado decimos, son orígenes porque se ha originado en un aporte los 100.000, y donde se ha aplicado, son aplicaciones porque se ha aplicado en la cuenta de efectivo. ¿Es verdad? Por otro lado, decimos, el activo es igual al pasivo y el capital, y el pasivo normalmente se convierte en, ¿qué se llama? En una deuda, una fuente, una deuda externa a la empresa, ¿no? En este caso la empresa Centenario. Y lo que es el capital se traduce en una deuda interna que tiene la empresa hacia los propietarios. Entonces decimos, en este caso es una deuda interna porque es un aporte de socios que tenemos que rendir a los propietarios y que se ha traducido en efectivo. Continuando con los fundamentos, podemos indicar y continuar con lo que es algunos otros ejemplos. Decimos, se constituye la compañía Centenario SRL con la aportación de los socios de 100.000. Es lo que hemos hecho, ¿no? Después de eso, una vez teniendo esto, decimos la compra de mercaderías al crédito por 200.000. Si es una compra de mercaderías al crédito, decimos la palabra clave crédito, es ya un pasivo que se está generando, una deuda que se está generando la empresa por haber comprado en crédito. ¿Es verdad? Pero esta deuda va a ser una deuda externa. La fuente de comprar esta mercadería es una deuda externa que se va a traducir en proveedores por pagar. ¿Es verdad? Y a la misma vez, si van viendo, se va a traducir en lo que son los inventarios. O sea, todo lo que es mercadería lo vamos a llevar al activo, porque el activo, como es lo que tengo, los bienes que tengo, los derechos que tengo, en este caso el bien que estoy adquiriendo es inventarios por 174.000. ¿No es verdad? En 200.000. Pero el neto, o sea, va a decir 87% de 200.000, el 87% es 174.000. El 13%, el IVA por recuperar, es los 26.000. ¿Va viendo? 26.000. Sumando los dos nos da los 200.000 que se ha incrementado en el activo, significa un activo para la empresa. Con relación a lo que hemos tenido lo que es el aporte de efectivo de 100.000 más los 200.000, van viendo, en el activo tengo los 300.000. En el otro miembro, proveedores, los 200.000 que me genera una deuda para la empresa, unas cuentas por pagar lo que debo, los 200.000 más los 100.000 de los aportes de los socios son los 300.000. Y van viendo como Luca Pacioli dice, no hay deudor sin acreedor, y siempre la ecuación de balance tiene que ser igual. Activo va a ser igual a pasivo más patrimonio. ¿Van viendo? 300.000, 300.000. Finalmente decimos, se ha originado esta última transacción de la compra a través de una deuda externa, una fuente externa. Y esto se ha aplicado en la compra de inventarios, de mercadería, que se va a traducir en estas dos cuentas, inventario e IVA por compensar los 200.000. ¿No es verdad? Van viendo, todo va igualando como una ecuación matemática, una ecuación contable, ¿no es verdad? Y con este cuadrito podemos ir viendo que lo que es el activo, es esta parte de aquí, este primer miembro, el activo, siempre va a ser igual al pasivo y el capital. Entonces digo, activo va a ser igual al pasivo más capital. Ahora, si vamos viendo en esta parte lo que es el pasivo y el capital, son fuentes de financiamiento. Nos van a poder permitir el financiamiento. Son el origen de una empresa, donde nos permiten
aplicar en activos que pueden ser de inversión. Los a largo plazo normalmente son inversión, ¿no es verdad? Inversión o aplicación. Dentro de esto hay una relación, ¿no? A veces ya más adelante vamos a ir viendo qué es activo circulante, activo no circulante o corriente. Activo corriente a corto plazo, los que se van a realizar en 3 meses o en un tiempo menor a un año. Las cuentas que duren más de un año, activo no circulante. Lo mismo en el pasivo. El pasivo que se va a realizar dentro de un año o 3 meses, pasivo circulante. El no circulante, los que se van a realizar dentro de más de un año, a largo plazo. ¿Es verdad? Entonces decimos, en este cuadrito lo que vamos viendo, relacionando lo que es actividades de operación, inversión y financiamiento dentro de una empresa, los activos permanentes, o estos dos de aquí, siempre van a financiar a los pasivos permanentes, a los activos permanentes o al activo no circulante, porque se va a traducir en inversión. Y en las empresas normalmente decimos el pasivo circulante o a corto plazo va a financiar siempre a lo que es el activo a corto plazo. Es un poco más a detalle, ¿no? Pero ya entrando un poco ya al análisis mismo de lo que es el activo, hemos hablado de esta parte que es el tema de inversión. ¿Van viendo esta inversión? Esta parte del activo, de inversión, ¿no es verdad? El activo, hemos dicho que el activo puede estar dividido en activo circulante o corriente y activo no circulante, ¿no es verdad? Y dentro del activo, solamente el activo, tomando el activo esa parte de como inversión, decimos, yo puedo ver el análisis de una estructura de un activo de inversión y diferenciarlo entre empresas industriales, manufactureras o comerciales. Dentro de esto podemos indicar que en las empresas industriales normalmente el 30% representa el activo circulante a corto plazo y el 70% activo no corriente o activo fijo, porque normalmente en las empresas industriales hay más maquinaria, más equipamiento y representa el mayor porcentaje lo que es el activo fijo. En una empresa manufacturera que produce un bien es normalmente 50-50, pero en una empresa comercial, la cual estamos haciendo el estudio en contabilidad básica, siempre el activo circulante va a representar más, 70%, y el activo no corriente o activo fijo, 30%. ¿Están viendo? Porque aquí lo que más va a representar una empresa comercial es lo que es el tema de inventario de mercaderías. ¿No es verdad? El inventario de mercaderías. Si van viendo, ya hemos ido viendo, conociendo lo que es el balance, ¿no es verdad? La parte del activo y cómo está compuesto. Ahora, si voy viendo el pasivo y el capital, para ver el tema de financiamiento, digo, del 100% en el pasivo y el capital, una empresa es, para poder analizar la seguridad del financiamiento, una empresa es segura cuando tiene 30% de pasivo, o sea, por pagar, y un 70% de capital propio. También es una empresa segura, o sea, estás con capital de los dueños. Un término medio 50-50. Pero una empresa en riesgo en función al capital decimos que es cuando presenta que el 70% es pasivo o lo que debo a la gente, a terceras personas, y solamente el 30% es capital propio. En riesgo, ¿no? Entonces estamos viendo conceptos de financiamiento, conceptos de inversión en función al balance general y en lo que es el tema de la ecuación contable, ¿no? Y un aspecto importante aquí, y para un poco no confundirnos todavía, hay una relación entre lo que es el estado del balance general, que están los activos, pasivos y patrimonios, y lo que es el estado de resultados. Decimos la relación que existe entre estos dos estados es la utilidad o pérdida que vaya a generar, y eso va a ir a afectar a lo que es el tema del patrimonio. Si tengo utilidad, me va a ir a sumar el patrimonio.
Si tengo pérdida me va a ir a restar el patrimonio, o el capital, perdón, ¿es verdad? Capital o patrimonio. Entonces, dentro de lo que es los activos, están los activos activos, normalmente están de inversión, por eso concluimos. En el tema de pasivos están lo que es la financiación, el financiamiento. Con esto financiamos financiamiento interno y externo que hemos explicado. Y lo que es la operación netamente se puede reflejar en el estado de resultados con lo que es las compras y ventas que realizamos en las empresas comerciales. Otra forma de ver, ahora ya entrando a lo que es la ecuación del balance, decimos los activos de una empresa es todo lo que posee una empresa, que tiene valor económico, es decir, bienes, derechos que la entidad utiliza para operar y generar ingresos. Si van viendo el efectivo, dentro de esta el efectivo, las mercaderías, los inmuebles, los equipos de computación. Van viendo el activo, todo lo que está evaluado. Tengo un importe de total de activos de 2.300.000, que representan lo que tiene la empresa, lo que tengo, ¿es verdad? Y lo que tengo por cobrar, o lo que me adeudan también, ¿es verdad? Eso representa el activo. El pasivo va representado la deuda a terceras personas. Por ejemplo, cuentas por pagar, si adquiero lo que es aquí, lo que es mercadería, ¿no es verdad? Documentos por pagar, o sea, lo que debo, las obligaciones que tengo hacia terceras personas. Que pueden, y finalmente decimos el patrimonio o capital. Ahí vamos a agrupar todas las cuentas que estén relacionadas a los aportes de capital. Normalmente el capital puede ser, en este caso nos dice 1.500.000, un capital que el señor Chávez tiene un aporte de capital de 1 millón en la empresa. ¿Dónde lo voy a agrupar? En lo que es la cuenta de patrimonio o capital. Al final digo, por ecuación contable, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Van viendo? Activo 2.300.000, patrimonio 1.500.000, pasivo, la suma de estos dos, al final nos da 2.300.000. Por equilibrio, por la partida doble, si se quiere, tenemos los dos iguales, ¿no? Y se cumple lo que es la ecuación contable. Una vez teniendo claro esto, vamos ya entrando a los conceptos propios de lo que es estos tres cuentas de activo, pasivo y capital, también llamado patrimonio. Decimos, estas tres cuentas también las conocemos como cuentas de balance, porque estos tres grupos de cuentas van a ir a un estado financiero que es el balance general. Estos tres también representan la ecuación contable, ¿no? Decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Dentro de eso decimos, ¿cuál es el concepto del activo? Y decimos, los activos son todos los bienes, que pueden ser bienes tangibles, intangibles, pueden ser bienes como la movilidad, el escritorio, la mercadería, lo que son equipos de computación, y derechos, lo que tengo que cobrar hacia terceras personas. Por ejemplo, si hago una venta mitad al crédito, mitad en efectivo, al activo va a ingresar la mitad en efectivo, en plata, en cash, y la otra mitad voy a seguramente generar un documento de cuentas por cobrar, ya será un pagaré, una letra por cobrar, etc. Pero va a ser una cuenta por cobrar de los clientes hacia la empresa, ¿no es verdad? Eso representa lo que es el activo. Por otro lado decimos el pasivo,
son las deudas u obligaciones con terceras personas a cargo de la empresa. Dentro de esto, si yo compro, o al revés, ¿no? Si yo compro, en este caso no vendo ya, si compro algo y no tengo plata para poder cubrir en efectivo, entonces yo voy a generar es una deuda y una obligación hacia terceras personas. ¿Es verdad? Voy a tener que pagar por la compra que he realizado. Y para eso voy a suscribir un documento que me va a generar una deuda y va a constituir una obligación hacia terceras personas de la empresa. También esto se puede dar, por ejemplo, si yo me presto plata de lo que es el banco, eso también me va a generar una deuda, una obligación. Si se refiere al tema de préstamos del banco. Entonces eso va a ser lo que, en general decimos, el pasivo me va a mostrar siempre las deudas hacia los terceros, las obligaciones con proveedores, entidades financieras, alquileres por pagar, sueldos por pagar, etc. Pero lo que debo, ahí vamos a agrupar todo lo que debo. Y finalmente tenemos el capital, que también se lo llama patrimonio neto. Dentro de esto decimos es la inversión del dueño o socios, los aportes que hemos ido mostrando, ¿es verdad? Constituiremos una empresa, veremos, yo voy a poner tantos, 2.000 o 20.000, yo 20.000, los dos 40.000, entonces hacemos una sociedad y para poder constituir la empresa, ¿dónde yo lo voy a agrupar como contador? Al capital, porque es un aporte de los socios, ¿no es verdad? Pero esto para la empresa, o sea, para la empresa que estamos creando, se va a convertir en una obligación para con sus propietarios. ¿No es verdad? Al final decimos, el capital se convierte en un financiamiento o deuda interna. El pasivo es también un financiamiento, o sea, es el origen para hacer algo dentro de la empresa y se va a convertir en una deuda externa. Estos dos van a ser el origen para hacer algo de la empresa. Que se van a aplicar en el activo. Y en el activo van a estar aplicados seguramente en bienes, en derechos, en bienes tangibles, intangibles de la empresa, donde va a estar la inversión que tiene la empresa. ¿No es verdad? Entonces decimos, el activo, finalmente decimos, es lo que tengo. El pasivo es lo que debo. Y el patrimonio es mi capital, o mi aporte de socio. Para esto, la ecuación contable, vamos a indicar que, como les decía al principio, tenemos una ecuación de balance, porque va a traducirse a lo que es el balance general, cuentas de balance general. Importante, ojo jóvenes, cuentas de balance general, porque en el balance general siempre va a haber un activo, pasivo y patrimonio. A la vez, la cuenta del activo siempre va a tener un saldo deudor. Ya vamos a ir viendo más adelante qué es saldo deudor. El pasivo y capital siempre va a tener un saldo acreedor, ¿es verdad? Y aquí decimos activo es igual a pasivo más capital, ¿no es verdad? Aquí no, aquí está, aquí lo tengo. Esta es la ecuación de balance. Ahora, la ecuación de balance también tiene sus ecuaciones derivadas, o los que se desprenden, decimos, de esta fórmula principal, activo igual a pasivo más capital, se van a derivar, decimos, si quiero sacar el capital, y como hemos hecho la ecuación matemática, de aquí, el pasivo va a pasar a restar al otro miembro. Entonces digo, capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Lo mismo, decimos aquí quiero sacar el
el pasivo. Pasivo va a ser igual al activo menos el capital, despejando de esa fórmula, ¿no? Y estos podemos decir, esa es la ecuación de balance y las ecuaciones derivadas, ¿no es verdad? Estos van a ir con lo que es toda esta parte, hace referencia a lo que es el balance general, las cuentas de balance general. Ahora, dentro de este otro grupo están las cuentas de resultados. Dentro de las cuentas de resultados decimos el gasto siempre va a ser igual al ingreso. El gasto normalmente tiene saldo deudor al final de gestión y el ingreso tiene saldo acreedor. Son cuentas de resultados o de pérdidas y ganancias, ¿es verdad? Ahora esto sería referente al tema de otro estado financiero, que es el estado de resultados. Y finalmente decimos lo que es ya las dos cuentas, tanto de balance como de resultados. Vamos a decir que juntando estos dos, vamos a decir que el activo más el gasto que tiene saldo deudor van a ser igual siempre al pasivo más el capital más el ingreso, y estos tienen saldo acreedor. Esa sería la ecuación tanto de balance como de resultados, los dos juntos, ¿es verdad? Pero para ir entendiendo mejor, vamos con este cuadrito, decimos, entramos al concepto. Decimos, dentro del balance, la ecuación de balance simplemente es la igualdad de términos que contiene uno o más incógnitas contablemente. Se basa en tres elementos fundamentales: activo, pasivo y capital, que también se llama patrimonio neto, ¿no? Entonces aquí vamos viendo la ecuación fundamental. Activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué es el activo? Reiteramos, decimos, el activo es lo que se tiene, lo que tiene la empresa. Lo que tiene la empresa normalmente está traducido en bienes, tangibles e intangibles. Pero normalmente en temas de bienes decimos está el efectivo, los muebles, los vehículos, la maquinaria. Asimismo está lo que nos deben otras personas. O sea, el activo es lo que nos deben, los derechos que tenemos. En este caso están lo que son las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por cobrar, etc. ¿No es verdad? La suma de lo que se tiene más lo que nos adeudan va a ser lo que es el activo. El pasivo es lo que debo a terceras personas, las deudas con terceros, las obligaciones. Dentro de eso están los proveedores, los que me venden el producto, las entidades financieras cuando saco un crédito, los alquileres por pagar de mi empresa, los ambientes de mi tienda, de lo que estoy ocupando, tengo que pagar. A mi personal lo que tengo que ir pagando mensualmente. Eso me va a generar lo que es un pasivo. Y finalmente decimos el capital. El capital son las deudas, son los aportes de los socios. Normalmente si los aportes se hacen en efectivo, eso va por partida doble, esto se va a construir encaje en el activo, ¿verdad? Si es terreno, seguramente si aporta en terreno también va a tener una contrapartida en el activo, terrenos. Si es edificios, otra contrapartida en el activo. Pero estos son aportes que los socios constituyen para poder realizar una actividad comercial, en este caso en una empresa comercial, ¿es verdad? Pero asimismo decimos estos aportes que dan los socios para la empresa se va a constituir en una deuda interna o una deuda con el propietario, ¿no es verdad? Para la empresa va a ser una deuda, le debo al dueño, tengo que responderlo lo que ha aportado como empresa. Y lo que es el pasivo son las deudas con terceras o la deuda externa, que también lo llamamos, ¿es verdad? Para poder entenderlo un poquito mejor, tengo aquí un Excelcito.
¿Sí se ve? Y dentro de esto vamos a ir siempre indicando que el activo es igual al pasivo más el capital. Imagínense que yo quiero constituir una empresa y tengo un capital de 100.000 bolivianos. 10.000, 100.000, a ver, 100.000. Entonces yo en mi ecuación de balance tengo que colocarlo en la parte del capital porque es un aporte de mí, que es en efectivo de 100.000. ¿Es verdad? Entonces esto de aquí es el origen del capital. Por partida doble, por fundamentos de la partida doble, esto tiene que afectar a un miembro y también al otro miembro. Si es en efectivo el aporte, entonces aquí yo tendría que colocar los 100.000 y se cumple la partida doble, ¿no? Dice, a ver, 100.000. Les digo, mi activo es 100.000 en el primer miembro y el pasivo y el capital, o sea, 0 más 100.000, ¿cuánto es? 100.000. Entonces digo, activo es igual al pasivo más capital. Se cumple lo que es la ecuación contable. ¿No es verdad? Ahora, digamos, por ejemplo, si no conocemos, por ejemplo, me presto del banco una parte de los 100.000. Entonces, ¿cómo estaría constituido mi balance inicial? Digo aquí 25.000. Entonces aquí ya sería, lo puedo restar o no puede ser lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo decir 100.000 he colocado en efectivo como aporte de capital y 25.000 me he prestado del banco. O sea, 25.000 del banco. Entonces digo, activo es igual al pasivo más el capital. 25.000 más 100.000, ¿cuánto es? 125.000. ¿Es verdad? ¿Van viendo? Mi ecuación de balance se sigue manteniendo, ¿no? 125.000. Pero al final es el razonamiento, jóvenes. A ver, esta empresa está constituida con 100.000 de aporte en efectivo de un socio y una deuda que tengo al banco de 25.000. ¿Es verdad? Eso me da un activo de 125.000. Para la empresa, digo, tengo deudas para con el banco de 25.000. Y tengo deudas para el socio que ha aportado en la empresa de 100.000. ¿No es verdad? Y estos seguramente van a ir a lo que son activos, compra de mercaderías y van a generar el tema de ingresos a futuro cuando vayan haciendo las transacciones. Pero en esta parte nos estamos concentrando en lo que es la ecuación de balance, lo fundamental, ¿no es verdad? Otra forma para poder verlo, decimos el activo es al pasivo más capital. A ver, aquí abajo trabajemos. Imaginemos que yo no conozco lo que es, digo, activo tengo 125.000, no conozco mi pasivo. ¿Van viendo? Mi ecuación fundamental es esta de aquí. Activos igual pasivo, patrimonio. Si despejo esto, digo, el pasivo va a pasar a este lado, el activo se mantiene y el capital va a pasar a restar. Entonces digo, pasivo va a ser igual al activo menos el capital. Si van viendo, ¿cuánto es mi activo? 125.000. ¿Cuánto es mi capital? 100.000. Entonces en este caso sería el pasivo tendría que ser 125.000 menos 100.000. ¿Cuánto me da? 25.000. Entonces van viendo aquí arriba lo voy a colocar 25.000. Entonces se cumple aquí, ¿no? Van viendo el activo 125.000, pasivo y capital tiene que dar 125.000. Entonces 25.000 más 100.000, 125.000. ¿Van viendo? Se cumple. Otro, si no tuviera el capital, aquí lo voy a borrar el capital. ¿No es verdad?
y digo, voy a hacer con esta fórmula derivada, digo el capital va a ser el activo menos el pasivo. Mi capital es, no tengo. Mi activo es 125.000, ¿van viendo? Menos el pasivo 25.000. Entonces digo 125.000 125.000 menos 25.000 me da 100.000. ¿Van viendo? 100.000. Aplicando lo que es la ecuación contable, van viendo, me da lo mismo, ¿no? 125.000, 125.000. Voy cumpliendo, ¿no? Entonces con esto puedo ir demostrando lo que es la ecuación contable. Ahora volvemos a ver a la presentación. Dentro de esto podemos indicar y ver la ecuación de resultados. Ya hemos visto la ecuación de balance o las cuentas de balance. Ahora trabajemos con las cuentas de resultados. Decimos que mediante esta igualdad podemos conocer si la empresa ha obtenido el resultado favorable o desfavorable a intereses a una determinada fecha. Dentro de esto, esta ecuación contable, vamos a decir que están lo que es los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos. Y decimos, va a haber utilidad cuando los ingresos sean mayores a los gastos. Va a haber pérdida cuando los ingresos sean menores a los gastos. Y va a haber equilibrio en la empresa cuando los ingresos sean iguales a los gastos. ¿Es verdad? El resultado de la gestión siempre va a ser ingresos menos gastos, ¿no? Hay un estado de resultados que podemos presentar de diferente manera. Y decimos que si tengo lo que es aquí 10.000 de ingresos y he gastado 6.000, $10.000 menos 6.000, ¿cuánto es? 4.000. 4.000. Como son mayores los ingresos, esto me representa una utilidad. Eso me representa una utilidad y estoy aplicando la ecuación de resultados. Ahora puedo aplicar los dos y esta es la fórmula, ¿no? Digo, el activo va a ser igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. El capital va a ser igual al activo menos el pasivo menos los ingresos más los gastos. Si van viendo aquí, en los ingresos lo que varía, ¿no? El positivo se cambia a negativo y el gasto de negativo cambia a positivo. Es una ecuación dinámica que vamos a ir viendo más adelante. Dentro de esto, habiendo tenido claro ya lo que son la ecuación de balance, en cuentas de balance, del resultado y lo que son los mixtos, podemos ir viendo las variaciones en esta ecuación fundamental o hechos contables que van pasando dentro de la empresa, y decimos que un hecho contable se denomina a toda operación realizada por la empresa que afecta la composición del patrimonio o el capital. ¿No? Dentro de eso tenemos tres tipos de hechos contables. Hay hechos contables permutativos, hay hechos contables modificativos y hay hechos contables mixtos. Y dentro del primero podemos indicar que los hechos permutativos, contables permutativos, se van a dar cuando en el movimiento contable, en las transacciones, en las operaciones, un activo vaya a cambiarse por otro activo. Cuando un activo pueda cambiarse por otro pasivo. O un pasivo se pueda cambiar por un pasivo, o un pasivo por un activo. Son 4 operaciones que pueden darse para ser hechos permutativos. Estas 4 operaciones se resumen en que estas operaciones no generan ni utilidad ni pérdida,
ni ingresos ni gastos, o sea, vale decir que no va a afectar lo que es el capital de la empresa. ¿Es verdad? Dentro de esto, si vamos viendo en los ejemplos, vamos a ir viendo. Dice, por ejemplo, el ejemplo 1, dice, el 1 de agosto del 2021, el señor Lindo León inicia actividades aportando 50.000. Entonces voy viendo mi ecuación fundamental, van viendo, el aporte es 50.000, tiene que afectar a un lado. Como es en efectivo, ¿dónde más afecta en el otro, en este miembro? En capital, ¿no? En este otro miembro, ¿dónde va a afectar? En el efectivo. ¿Es verdad? Partida doble. No hay deudor sin acreedor. 2. En aquí no vamos a ver si es permutativo, modificativo o mixto, porque es el balance de apertura, es la parte inicial si se quiere. Ahora, en esta parte podemos ir viendo, en el segundo ejemplo, sí, van a ver, dice, el 10 de agosto del 2021 se compran varios muebles para uso del negocio en 8.000. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento del negocio? Sabemos que es el activo, el pasivo y el capital. Y si van viendo, lo que ya estaba registrado, era que tenía aquí 50.000. Van viendo, 50.000. Aquí era 50.000. Pero por la compra en efectivo de estos 50.000 se ha disminuido 8.000. 50.000 menos 8.000 me da los 42.000. ¿Van viendo? Ha disminuido mi cuenta de activo efectivo. Y a la vez, como son muebles, eso también es otra cuenta de activo, es un bien, ¿no es verdad? Es un bien material. Entonces los 8.000 también ha aumentado. Aquí no había nada, van viendo, no había la cuenta de muebles. Ahora se crea una cuenta de muebles y hemos incrementado en 8.000. Pero ¿qué ha pasado? ¿Se van viendo? Ha disminuido el activo, la cuenta efectivo, y ha aumentado una cuenta de muebles en 8.000. Pero al final ha sido vamos a ver, aquí tengo. Ha sido un hecho permutativo, que es el cambio de un activo por otro activo, y que no ha afectado, no ha habido utilidad ni pérdida, ¿no es verdad? No hemos afectado. Entonces decimos, este ejemplo se refiere a que ha habido un activo por otro activo, ¿no es verdad? Entonces con esto quiero demostrar que es un hecho permutativo en el primer caso, ¿no? Activo por otro activo. Siguiente. Esto es lo que ya hemos registrado, ¿no? A ver, ya. Es lo que hemos registrado ya. Ahora me dice el 3, el 12 de agosto se compran mercaderías al crédito por 5.000. Si van viendo, es lo que ya estaba registrado. Estos 42.000 está aquí. Estos 8.000 está aquí. ¿Es verdad? Es lo que estaba registrado. Ahora me dice, se han comprado mercaderías al crédito. Entonces, como he comprado al crédito, yo lo tengo que colocar todo lo que voy a deber, una deuda tercera, que es una cuenta de pasivo, unas cuentas por pagar. Eso se va a incrementar, ¿es verdad? Se va a incrementar en 5.000. Pero a la vez, esto de aquí, lo que he generado una obligación, esta obligación de 5.000, o el origen de estos 5.000, va a ir destinado o se va a aplicar en lo que son las mercaderías para la venta. ¿Van viendo? Entonces aquí no había la cuenta mercaderías o inventario de mercaderías. Aquí lo hemos incorporado mercaderías. Ha aumentado los 5.000. ¿Es verdad? Entonces, con esto puedo indicar que estoy haciendo el segundo caso. Estoy haciendo un cambio de un activo por otro pasivo. El activo de 5.000
¿Van viendo? Y el pasivo de los 5.000. Entonces para mí esto es un hecho permutativo que no afecta a mi capital. ¿Es verdad? No hay ni utilidad ni pérdida. A eso le llamamos nosotros hechos contables permutativos. Y después seguramente vamos a ir viendo en clases lo que es pasivo por un pasivo, lo demás, para no ser muy largo el video. El segundo hecho contable va referente al hecho contable modificativo, y dentro de esto decimos se denomina el hecho contable a toda aquella operación realizada por la empresa que afecta la composición de su patrimonio. Palabra clave, que afecte la composición del patrimonio o el capital. Asimismo decimos son aquellas transacciones que suponen un incremento o disminución en el activo o pasivo sin compensación, produciéndose una variación en el capital. O sea, va a ser un cambio en el activo o en el pasivo, pero que sí van a modificar el capital inicial. O sea, tiene que haber algún gasto o algún ingreso o una pérdida o una ganancia, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo lo mostramos? Con un ejemplo. Esto de aquí es lo que ya estaba registrado. Y ahora vamos a registrar esta operación. Dice, el 15 de agosto del 2021 se pagó honorarios al abogado de la empresa. ¿Van viendo? Ahora dentro de esto decimos, ¿cuánto se ha pagado? 1.000 bolivianos. Eso de ahí, ¿de dónde vamos a pagar? Dice, al abogado vamos a pagar con efectivo. Si van viendo aquí era 42.000. Menos 1.000. Me da los 41.000, o sea, he disminuido un activo. ¿Es verdad? Pero este activo, ¿de dónde he sacado? O sea, me representa un gasto. Ese gasto está en mi estado de resultados. Entonces, con mi capital, que era 50.000, va a disminuir el 1.000 porque es un gasto. 50.000 menos 1.000, 49.000. Vale decir que ha disminuido de 50.000 a 49.000 y ha afectado el capital. ¿Van viendo? Si ha afectado al capital, entonces digo, ¿van viendo aquí? He afectado un activo. ¿Van viendo? Es un activo he afectado. Un activo. Del honorario. Y se ha modificado el capital inicial, era 50.000, ahora es 49.000, se ha modificado. Entonces, cuando se modifica el capital, digo, es un hecho contable modificativo. Me dejo entender, ¿no? Ahora, dentro de esto decimos, pues, finalmente, otros ejercicios decimos los hechos mixtos. Dentro de los hechos mixtos, dice, no es más la combinación de los dos anteriores. Es decir, van a variar el activo, pasivo y el capital en forma positiva o negativa. Esto de aquí era lo que ya hemos registrado con el último honorario. Van viendo 49 cuando ha disminuido. Entonces, con este ejemplo vamos a demostrar un hecho mixto. A ver, ¿cómo? Dice, el 1 de agosto del 2021 se vende 50% de la mercadería al contado por 5.000. Es una venta. Una venta, cuando tú entregas el bien, te dan en efectivo. Y en efectivo me han dado 5.000. Si van viendo, aquí tenía 41.000. ¿Cuánto ha aumentado mi activo? 5.000. $41.000 más 5.000, 46.000. Ha aumentado mi activo. Pero aquí me dice 50% de las mercaderías he vendido. Antes era 5.000, ahora es 2.500. 5.000 por el 50% está evaluado 50 por 2.500. Entonces aquí lo he restado 2.500. 5.000 menos 2.500, 2.500. Vale decir que ha aumentado el efectivo
ha disminuido lo que es la mercadería que le he entregado al comprador, lo que he vendido, y eso va a afectar 50% al contado y 50% al... Se vende 50% de la mercadería, dice, no, al contado. Ahí está. 50% ha salido de aquí, los 2.500. Ahora digo, esta venta ha salido 2.500, pero me han pagado 5.000. La diferencia para mí va a representar una utilidad en mi estado de resultados. ¿No es verdad? Venta menos mi costo de ventas. Ventas de 5.000 menos costo de ventas de 2.500 va a ser 2.500 utilidad. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado de 49.000 a 51.500 mi capital. Vale decir que ha aumentado mi activo, ha aumentado mi capital y se ha modificado mi capital. Es un hecho mixto. Otra forma de poder verlo, tal vez estos ejercicios jóvenes, es siempre un poco visualizarlo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo puedo hacerme este cuadrito y lo voy a ir comparando con la anterior operación. A ver, con la primera operación que hemos hecho de los hechos. Aquí está. Digo, el señor Dino León tiene 50.000. Aquí está. Me hago una columna, eso lo voy a ver de manera horizontal ahora, ¿no? Digo, en el detalle, activo va a ser igual al pasivo más el capital. ¿Es verdad? Entonces, después de la operación lo he colocado porque es el balance inicial 50.000, 50.000. Lo mismo que aquí, ¿no? 50.000, 50.000. Esta de manera horizontal, esta de manera vertical, estamos viendo, ¿no? La primera operación, me dice, van viendo, se compran muebles, solamente tenía 50.000. Estaba registrado 50.000 de caja y capital. La operación que hemos hecho es aumentar, aquí compramos, se compran varios muebles, ¿no? 8.000, dice. He comprado 8.000, entonces lo que va a pasar es que voy a crear una cuentita de 8.000. ¿No ve? Después de la operación va a crear, antes de la operación ya estaba así, después de la operación 8.000 he creado. Han aumentado muebles, 8.000. Y esos 8.000, ¿de dónde han disminuido? ¿Van viendo? Antes era 50.000 menos los 8.000, 42.000 va a ser ya, ¿no? Lo que es mi cuenta de cajas. ¿Es verdad? Y ahí digo, ha disminuido, incremento o disminución, ha disminuido 8.000 de caja y ha aumentado en muebles 8.000. Pero al final, digo, mi partida doble, van viendo, el activo va a ser 50.000 y mi capital es 50.000. No ha modificado el capital. ¿No es verdad? Entonces es un hecho permutativo. A ver, vamos al siguiente. Es lo mismo esto. Dice, se compran mercaderías al crédito por 5.000. A ver, entonces, van viendo esto de aquí, después de la operación, va a pasar, para la siguiente operación va a pasar a lo que es antes de la operación. Lo copio, ¿no? Esto de aquí, aquí. Después de la operación, ahora de esta operación de las compras al crédito del 5.000, digo, ¿qué va a afectar los 5.000? Como es una cuenta que se llama a crédito, entonces voy a generar una cuenta de crédito. Después de la operación, una cuenta de pasivo, porque es por pagar 5.000. Y va a incrementarse eso a una cuenta de activo, porque va a entrar la mercadería los 5.000. Ha aumentado activo y ha aumentado pasivo. Pero van viendo el tema del activo 55.000, pasivo y capital 55.000. No ha variado, ¿no? No ha variado. Ojo, cuidado que confundan. Los capitales a 50.000. Lo que ha aumentado es el pasivo, no el capital. ¿No es verdad? 55.000.
En la tercera operación van viendo esto lo mismo, esto voy arrastrando. Esto que es después de la operación va a ser ahora antes de la operación. Y voy a ir a hacer el siguiente ejercicio. Me dice el 15 de agosto se paga honorarios al abogado por 1000. ¿Qué va a pasar? Dentro de lo que es caja, tengo que pagar 1000. Entonces de 42.000 a 41.000 lo voy a pagar estos 1000 y va a disminuir de 42.000 a 41.000. Otro que va a afectar es el tema, como es un gasto, va a afectar lo que es el capital, era 50.000. Aquí tendría que fijarse los 49.000. Y aquí tendría que estar los 1000. ¿Es verdad? Antes estaba registrado 50.000, de aquí ha disminuido estos 1000. ¿No es verdad? Y ha ido a afectar aquí también, ¿no? A lo que es caja. Ahora esto más esto más esto $54.000 va cuadrando, ¿no? El activo, pasivo y capital 54.000. Estos dos por partida doble van igualando. Y finalmente esto de aquí también va a volver a ser lo que es antes de la operación. Y hacemos finalmente el último ejercicio que hemos ido viendo. El pago se vende 50% de mercadería al contado a 5.000. Este ya estaba registrado. Hemos vendido mercaderías a ¿cuánto? A 5.000. ¿Es verdad? Entonces, si hemos vendido mercaderías, ha ingresado, era 41.000 nuestro registro, más 5.000, se ha hecho 46.000, va a decir que ha incrementado 5.000 la cuenta caja. En mercaderías, el 50% de la mercadería hemos vendido, 5.000 por 50%, 2.500. ¿Es verdad? Esto menos esto ha disminuido 2.500. ¿No es verdad? Pero este ha generado una utilidad. Decimos la diferencia, o sea, la venta de 5.000 menos el costo de ventas, que es 2.500, me da 2.500, que es utilidad positivo. Entonces dentro de esto digo 49.000 era mi capital, ha incrementado 2.500 a 51.500. Eso significa un aumento, ¿es verdad? De 2.500. Aquí sí he modificado lo que es el capital, entonces sería un hecho permutativo mixto. Porque he cambiado el que llama y también he cambiado pasivo y patrimonio, ¿no? Aquí lo que es el activo. Cambio en activo y cambio en capital es un hecho mixto. ¿Es verdad? Tal vez de esa forma, con eso habríamos concluido, jóvenes. Ojalá les sirva el video, ¿no? Muy buenos días.